Hola, ¿qué tal familia? Buenos días. Pues nuevamente nos encontramos reunidos de una manera virtual y espero en Dios que esta semana haya sido de bendición para cada uno de los que estamos conectados en las diferentes redes sociales y en Meet, ¿sí? Y con el hecho de que nos estamos viendo por el monitor y por las redes nos estamos escuchando, eso es más que suficiente para decir, Señor, gracias. ¿Sí? Claro que uno quisiera estar mejor, ¿verdad? Pero bueno, Dios es fiel. Acuérdate de esta palabra, Dios es fiel. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que pues he estado leyendo y que Dios me ha estado hablando. ¿Sí? Y que estoy seguro que pues Dios nos va a hablar. Vamos a reflexionar, nos vamos a animar y vamos a seguir hacia adelante, independientemente de la situación en la que estamos viviendo, lo que estemos pasando, lo que estemos pensando. Yo creo que hoy Dios nos va a hablar. A lo mejor va a ser un poquito así como, no regaño, pero sí muy fuerte, como cuando le hablamos a los hijos, ¿no? Yo en el caso de mi nieta, le digo, momis, ven, pero cuando no me hace caso, entonces le digo, Naomi, ven acá, y ya es diferente. Al final de cuentas, pues, acude al llamado, ¿no? Y quizá hoy Dios nos va a hablar de esa manera, ¿sí? No para pegarnos, ni regañarnos, ni reclamarnos, ni mucho menos, pero sí, Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia. Y sin más preámbulo, vamos al libro de Mateo, capítulo 25. Si tú tienes tu Biblia ahí, pues ahí búscala. Si no, de todas maneras, ahí en el monitor van a aparecer los textos que vamos a ver hoy. Mateo 25, capítulo 25, versículos del 14 al 31. Y ahorita que le voy a dar lectura a esta cita de 14 al 31 de Mateo 25, te vas a dar cuenta de qué se trata. Dice así, de la siguiente manera. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Sí? Entregó es de encargárselos, no de regalárselos. ¿Sí? Y continúa diciendo, y a uno dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Versículo 16 nos dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. A ver, vamos a hacer cuentas. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y le entregó 10, obviamente. Y su señor le dijo, mucha atención, buen siervo y fiel. Esta ahí marca una diferencia. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le regresa el mismo talento. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. Hasta ahí. ¿Qué podemos ver en todo esto? Así como en todas las predicaciones que exponemos desde este medio, hoy te pido que estemos muy atentos, porque podría dar esta enseñanza quizá en 2 o 3 predicaciones, pero la verdad es que es muy sencillo. Y si te das cuenta, lo que predicamos son cosas para llevar a la práctica, porque nuestra vida está siempre en movimiento, ¿sí? Y bueno, está hablando de talento en especie, no talento como se maneja en el ser humano, ¿sí? Y bueno, y el talento tiene su origen en Babilonia. Este talento se usó ampliamente, y este es en el Nuevo Testamento, se usó ampliamente en el Mediterráneo, o sea, los poblados que estaban alrededor del Mediterráneo, ahí se usó ampliamente este talento. Y en el Antiguo Testamento, el talento equivale a cerca de más o menos de 34 kilos de plata. En el Antiguo Testamento equivalía aproximadamente a 34 kilos de plata. Había talentos también de oro y había talentos de otras especies, ¿sí? Había que, en aquel entonces había que ubicar bien y conocer los talentos. Pero aquí estamos hablando de talentos de dinero. Y en el Nuevo Testamento, uno de estos talentos que equivalía a 6,000 dracmas, o algo parecido a 21 kilos 600 gramos de plata. Así es de que si entendemos, aquí el amo, el dueño del dinero, les encargó plata. En algunos países al dinero, aunque sea de papel, le dicen plata, ¿sí? Pero en aquel entonces era plata, lo que conocemos como plata. O sea, les encargó lo que tenía, porque él se fue a hacer otras cosas y se tardó, ¿sí? Y bueno, talento metafóricamente es la habilidad o habilidades de una persona, como se toma hoy en día, como se entiende hoy en día, como se aplica hoy en día. Y bueno, y con esta pequeña explicación acerca de los talentos y sus valores de aquel entonces, sí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tenemos una idea clara cuánto dinero era en aquel entonces. Y con ello también podemos entender el nivel de responsabilidad que deberían de tener
las personas en aquel entonces en cuanto al dinero, ¿sí? Pero como aquí lo vemos, al principio es una parábola. Y sabemos que una parábola, cuando Cristo daba una parábola, era para que la gente de aquel entonces entendiera mejor lo que Cristo estaba hablando. Y la gente de hoy en día, que somos nosotros, también es una parábola, ¿sí? Por eso dice, porque el reino de los cielos es como un hombre. En fin, y empieza a darnos, a explicarnos lo que ya leímos, ¿sí? El reino de los cielos es muy parecido, se parece, ¿sí? Pero podríamos decir nada que ver. Esto de los talentos, Cristo lo estuvo diciendo y nos lo dice todavía en la Biblia por nuestra condición humana. Porque delante de Cristo, pues nuestra mentalidad pues es muy pequeña y la mayor habilidad que podamos tener, pues es muy poquito a comparación del conocimiento de Cristo, lo que Cristo decía. Recordemos que Cristo era Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y bueno, y vámonos para no tardarnos más. Vámonos ahí mismo en el libro de Mateo, en los versículos del 15 al 18. Y vámonos a la entrega de talentos, ¿sí? Repito, se los estaba encargando, se los entregó para encargárselos, no los estaba premiando, porque hoy en día se maneja que la entrega de talentos y les dan un premio. Bueno, y dice, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Mucha atención con la palabra que sigue, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y bueno, y se fue. ¿Qué hicieron? Ahorita vamos a ver, lo vamos a volver a leer. ¿Qué hicieron estos siervos, estos servidores, estos esclavos, estos trabajadores, como tú le quieras llamar? ¿Qué hicieron con el dinero del patrón que les encargó? Bueno, pues ahí está la entrega de talentos. Estuvieron trabajándolos 2, aquí lo podemos ver, 1 no. Sin embargo, a los 3, mucha atención, a los 3, el amo, el dueño, el señor, el patrón, a los 3 les tenía confianza. Por eso les entregó su dinero para que lo trabajaran. Y 2 sí lo trabajaron, 1 no. ¿Sí? Pero aquí podemos ver, si aplicamos hoy en día, Dios nos tiene confianza a todos por igual, pero no todos tenemos las mismas capacidades. Mucha atención aquí. Y ahí está la entrega de talentos. Trabajaron los talentos, tardó el patrón no sé cuánto tiempo, ¿sí? Pero hubo 2 personas que sí fueron, responsables, ¿sí? Aunque aquí no menciona que su señor les dijo, tengan mi talento, se los encargo, aquí les dejo estos talentos y trabájenlos. No hay información al respecto, pero se entiende que si tenemos algo, en este caso dinero, tenemos que ponerlo a trabajar, porque si no, pues ahí se va a quedar, ¿sí? Hoy en día se habla de que se han encontrado ollas de dinero de plata, principalmente de estas monedas grandes que cuestan como 20 y tantos pesos. ¿Sí? Se me fue ahorita el nombre. Pero estos hombres, 2 los pusieron a trabajar y siguieron haciendo sus rutinas normales, sus roles de su vida diaria normal. El tercero, que no puso a trabajar el talento, también siguió en su vida normal. Y la gente los veía y los veía igual a los 3. Inclusive el patrón también los vio a los 3 igual y les encargó lo suyo, ¿sí? Entonces, la entrega de talentos tiene un proceso y regresa el señor, regresa el amo, el dueño del dinero. Y ahora es
la entrega de resultados, que esto lo vamos a ver ahí mismo en Mateo 5, del versículo 19 al 23. Y dice, así, dice, del 19 al 23 dice, después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Les ha de haber dicho, a ver, vamos a hacer cuentas y vamos a ver cómo están. Cuando él llegó, todavía veía a los tres igual, los consideraba a los tres igual. ¿Sí? Y bueno, a ver, vamos a entregar cuentas. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ya está entregando, esa es la entrega de resultados. Y aquí viene la respuesta. Por lo regular hoy se dice, a ver, tanto me hiciste ganar, bueno, ten una parte para ti y otra para mí. A lo mejor el 50 y 50, o el 10 o el 20, qué sé yo, de intereses. Pero mucha atención aquí. Y su señor le dijo, este es el pago, mucha atención. Bien, buen siervo. Hasta ahí, bien, buen siervo, es la actitud del patrón cuando les entregó, les encargó los diezmos, perdón, pues su dinero, los talentos. Pero ahí marca la diferencia. Porque cuando recibe el resultado del encargo de este hombre, que fueron 5 talentos, le dice, buen siervo, siempre te he conocido como buen siervo, pero hoy que regreso y me das ganancias, también eres fiel. Ya me di cuenta que eres fiel. Por eso ahí marca la diferencia. Bien buen siervo y fiel además. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este es el de 5. Ahora vamos a ver el que sigue. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Qué es esto? Que los 2, el de 5 y el de 2, le dicen, mira, aquí están los que tú me entregaste. Pero gané otros, mira, aquí están entregando los resultados. Y le contesta el señor o el siervo al que le encargó 2, al que le confió 2, y le dijo, buen siervo fiel, buen siervo y fiel. Lo encontró nuevamente, le encontró una característica positiva en su siervo. No sé cuánto tiempo tenían trabajando con él, pero como les encargó, les confió, les dijo, bien has hecho, eres buen siervo, te conozco, pero además estoy viendo que eres fiel, no te fuiste con el dinero, no te diste a la fuga, no te quedaste con mi dinero y te fuiste por allá a gastártelo, en fin, ten tu paga. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué tremendo es esto, miren. Ya vimos más o menos las cantidades en aquel entonces, equivalentes a hoy en día, eran cantidades fuertes. Bien dice la Biblia, que principio de todos los males es el amor al dinero. Pero estos siervos, incluyendo al que no ganó nada, porque también lo entregó, estos siervos no tenían malas mañas, eran buenos. Y el patrón los tenía bien ubicados por su honestidad.
pero nunca los había puesto a prueba, dejarlos solos con sus bienes. Y de regreso se encuentra con que los 3 son fieles porque regresaron el dinero. Pero hay de fidelidad a fidelidad. Y bueno, después de haber trabajado tanta responsabilidad que tenían y todo. Y esta es la paga, miren. Bien buen siervo y además fiel. ¿Y por qué eres bueno? ¿Y por qué eres fiel? Cosa que apenas me di cuenta en esta área. Bueno, quiero decirte que sobre poco has sido fiel. Imagínate al de 5 talentos, si hacemos cuentas, ¿cuánto dinero le encargó? Y además le regresó el doble. Y el Señor le dice, sobre poco has sido fiel. ¿Será poquito? Pero esto es lo que el Señor, el dueño del dinero, les dio como agradecimiento. Y no les dio cosas materiales ni nada. Simplemente los puso en el lugar que deberían de estar. Sobre poco has sido fiel. Si aquellos hubieran contestado, o a lo mejor algunos de nosotros hubiéramos dicho, ¿cómo que sobre poco, Señor? No, se te hace poco 34 kilos de plata, 34 por 5, y luego otros 5, son 340 kilos. ¿Se te hace poco esto, Señor? Bueno, su Señor no estaba tan interesado en el dinero, que sí le servía, sino que se dio cuenta de que eran buenos siervos, buenos trabajadores y además fieles. Pero para que no se les subiera el orgullo, el ego, la vanidad, les dice, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. A ver cómo está esto. ¿Qué me irá a poner en un montón, en un cerro de billetes y de dinero? ¿O de monedas, qué sé yo? Sobre mucho te pondré. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Yo me imagino, esto no lo dice la Biblia. No lo estudié más a fondo. Pero yo me imagino que le dijo, buen siervo, fiel, bien, entra al gozo de tu Señor. Y ya no entró como el siervo, como el servidor, como el esclavo, sino entró como parte de la familia. Ya no comieron en el cuarto de servidumbre. Ahora se empezaron a sentar en la mesa del dueño, en la mesa del Señor, a comer lo mismo. Porque le dijo, entra al gozo de tu Señor. O sea, si su Señor gozaba de tener no sé cuántas cosas, también eran de ellos. Goza de esto también. Si su Señor le gustaba comer platillos exóticos así, muy pues rimbombantes, también eran para ellos. ¿Por qué? Porque entraron en el gozo de su Señor. No les dijo, te voy a dar un gozo para ti. No, entra al gozo de tu Señor. O sea, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Aquí puedes entrar y salir porque te tengo toda la confianza. Eso está tremendo, porque pues no cualquiera hace eso. Pero ¿saben qué? En muchas ocasiones el ser humano, incluyendo a muchos cristianos, se preocupan más por tener, por hacer crecer lo que se le confió. Y muchas veces pensamos muy lejos de lo que es esta parábola. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor aquí? Nos está hablando de una manera muy clara. ¿Qué se nos confió? Dice que le dio, que le entregó, mejor dicho, sus bienes a sus siervos, a sus servidores. Y la Biblia dice muy claro, si alguien se acuerda de Juan 3:16, repítelo ahí en tu mente o háblalo al fin que no te escucho. Y al último dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio
dio, entregó. Y aquí podemos decir regaló. Que dio a su hijo, a su único hijo, con un propósito que ya sabemos lo que sigue. Pero aquí la palabra que dio es entregar, confiar. Ten, toma. Yo sé que tú puedes, tienes la capacidad para poder hacer con mi Hijo Jesucristo lo que yo quiero que hagas. Y aquí el amo entregó sus bienes. Dios entregó lo único que tenía y nos lo entregó a nosotros, familia. Y quiero ir aplicando. ¿Qué hemos hecho con lo que dio Dios a la humanidad y específicamente a nosotros, que es su Hijo Jesucristo? ¿Qué hemos estado haciendo con Jesucristo? Muchas veces nos vamos a lo que sí es verdad, pero ahí quedamos. ¿Qué es? Bueno, pues el Señor nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos a Cristo a todas las gentes. Y nos preocupamos, y sí debemos de hacerlo, porque así lo dice la palabra. Y nos preocupamos más por los resultados que podamos dar que por lo que Dios está viendo en nosotros, como el dueño de los talentos. ¿Qué vio en ellos? ¿Que eran buenos? Que iban a trabajar seguramente bien como lo hicieron. Pero además se dio cuenta al regresar que fue fiel. Cristo va a regresar. Va a venir a esta tierra. Va a haber el arrebatamiento, como dice la Biblia. Yo no sé qué vaya a suceder primero o cómo vaya a ser. Pero ¿sabes qué? Cuando venga nuestro Señor, cuando venga el dueño de lo que nos entregó, ¿qué cuentas vamos a entregar? ¿Cómo lo vamos a entregar? ¿Qué hemos hecho con Cristo en nuestra vida? Bueno, ya me estoy casi adelantando. Bueno, en muchas ocasiones el humano se preocupa más por acrecentar lo que se le confió, y eso es muy bueno. Pero se le olvida de una manera parcial o quizá total que Dios nos honra más, mucha atención, por la fidelidad, como lo hizo el dueño del dinero. Nos honra más por la fidelidad a Él que por los resultados que podamos dar. ¿Sabes por qué? Porque hablando de Dios, Dios no necesita dinero. ¿No dice la Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata? Él es el dueño de la humanidad. Pero aquí el dueño, el amo de estos siervos, cuando regresó, los encontró fieles. Ellos se habían acostumbrado a siempre trabajar y hacerlo de una manera perfecta, lo mejor posible, porque ahí estaba el patrón. Estaban, como dice el dicho, ¿no? Al ojo del amo engorda el caballo. Bueno, ahí estaba el patrón. Y entonces procuraban siempre hacer las cosas bien, lo mejor posible, cosas buenas. Pero un día el patrón se fue y los dejó trabajando y les dijo, además de esto, miren, les entrego esto, les encargo. Y regresa el patrón y se encuentra con que son fieles. Y muchas veces confundimos la fidelidad únicamente con hechos y resultados. ¿Y qué de la qué de la fidelidad que Dios quiere ver en nosotros? Cuando Cristo venga, quiere encontrarnos fieles. Yo no sé cómo estés, en qué nivel te encuentras de fidelidad a Dios, pero es muy importante que si queremos que Dios nos honre, tanto en la tierra como al entrar al cielo, que es una honra, es muy importante
la fidelidad. Importantísima la fidelidad. ¿Qué importante es la fidelidad a Dios, familia? Hay muchos versículos y canciones, coritos o cantos, como le quieras llamar, que hablan de la fidelidad de Dios y también de nuestra fidelidad hacia Él. Y luego hasta nos hacen llorar. Algunos textos nos hacen llorar. Nos podríamos pasar no sé cuántas horas aquí leyendo textos de la fidelidad de Dios. Algo de la fidelidad de Dios que no menciona la palabra, pero el hecho es importantísimo y se entiende. Así como estuve con mi siervo Moisés, le dice a Josué, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa es una promesa de Dios. Pero si Dios no fuera fiel, su promesa no la cumpliría. Y ahí estamos viendo la fidelidad de Dios. Y bueno, hay tantos textos, cantos, no se digan, cantos. Hay un canto, entre otros muchos más. Hay uno que dice, dándole la honra a Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Y esto alguna vez lo compartí de manera de predicación. Entonces, ha sido y es bueno. Su amor me alcanzó. En fin. Y podríamos seguir cantando, ¿no? Hay otro canto que dice, que habla de nuestra fidelidad a Dios y hasta lloramos. Que dice, ay, se me fue ahorita, perdone, pero bueno, habla que no importa lo que pueda venir, yo te amaré, yo te seguiré, no importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y esperaré hasta el fin. Te estoy parafraseando el canto, pero ¿ya te acordaste? Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Esta es la médula de la fidelidad que le estamos diciendo a Dios, que le estamos pues sí, diciendo a Dios de nuestro corazón, pero en un canto. Y hemos mencionado textos y textos de que también nosotros le somos fieles a Dios. O cuando menos le estamos prometiendo ser fieles a Dios. Familia, así como dice la Biblia, que ya dejemos los rudimentos de la doctrina. No que dejemos de vivirlos, pero que vayamos más adelante. ¿A qué voy con esto, familia? Los cantos son bien bonitos y yo los canto ahí en mi casa, ¿sí? Cuando se me viene uno, lo canto, ¿no? Por lo regular, el cristiano habla de la fidelidad de Dios cuando Dios lo sacó de alguna situación difícil. Y cuando tenemos el problema, cantamos nosotros nuestra fidelidad a Él. Y yo voy a cantar esto porque yo quiero que el Señor me saque de esto y de aquello y del otro. Y yo te amaré y te seguiré y te honraré. No importa lo que pueda venir. ¿Sabes qué? Seguramente el que escribió este canto estaba pasando por una situación bien difícil. Ya no habla, ya no se sabe si Dios le contestó o no, que lo más seguro es que sí. Pero ya no habla de acción de gracias. Y muchas veces nos agarramos de los textos de la fidelidad de Dios. Y eso es bueno. Y también nos agarramos de los textos que nos invitan a ser fieles a Dios. De los cantos, no se diga, para serles fieles a Dios. Pero familia, necesitamos dar el paso hacia adelante. Necesitamos que cuando Cristo nos llame o venga, como no sé cómo sea el asunto, que nos encuentre fieles. Fieles, familia.
El que tú oras, que tú lees la Biblia, que diezmas, que ofrendas, que compartes la palabra con otras personas y todo. Cierto, habla de fidelidad, pero yo quiero ir un poquito más a fondo hacia nosotros. Dios nos ha confiado a Cristo y nos lo entregó. Y está tan claro que la semana pasada o la antepasada vimos toda la entrega que hizo Cristo para nosotros. La pregunta es, ¿hemos aprovechado a Cristo en nuestra vida? Estos hombres pues multiplicaron lo que les encargó, lo que les confió el amo. Pero nosotros, ¿hemos dejado que Cristo vaya multiplicando para bien nuestra vida? ¿Seremos capaces de decir como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Seremos capaces de decir como dice la Biblia, y lo dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca? O sea, está trabajando con ese... Con ese regalo que Dios nos dio, se está trabajando. La pregunta es, ¿tú estás trabajando? ¿Te has conformado con la rutina? ¿Te has conformado con las costumbres? ¿Te has conformado con que Dios es fiel? Y tu fidelidad, la muestras a Dios solamente con lo que haces y no con lo que tú ganas para ti mismo. Sí es cierto, la fidelidad de Dios, entre otras acciones, es cuando le compartimos a alguien a Cristo. Y qué bueno, y síguelo haciendo. Pero la pregunta es, ese talento tan valioso como aquel hombre que se compró un terreno y después lo fue limpiando y lo fue escarbando y que se encuentra una perla. Dice el contexto, la perla de gran precio. Y se encuentra una perla. Nosotros andábamos bajando en el mundo, queriendo limpiar nuestro camino a nuestra manera, y que nos encontramos con esa perla preciosa que es Jesucristo. Aquel la fue a guardar. Los siervos o los trabajadores, unos la pusieron a trabajar y el otro la fue a enterrar. ¿Nosotros qué estamos haciendo con Cristo? Hay cristianos de años, que nadie sabe en su entorno, en su barrio, que es cristiano. ¿Por qué? Y a lo mejor hasta pastores, pero nadie sabe que en su entorno que es cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene a la vista ese tesoro para que todos lo puedan ver. No lo está multiplicando ni en él mismo. Si tú no multiplicas ese tesoro en tu vida, no es muy creíble que tengas la habilidad para compartirle a otros. Familia, ¿qué estamos haciendo con ese tesoro? Y me quiero enfocar en la fidelidad. ¿Cómo estamos? ¿En qué nivel estamos de nuestra fidelidad hacia Él? Yo quiero decirte una cosa. La fidelidad a Dios no solamente es lo que dice la Biblia acerca de la fidelidad de nosotros hacia Él. Y viceversa también. Porque está muy claro y que nos queda muy claro que la fidelidad de Dios está con nosotros, porque estamos vivos al menos. ¿Sí? Pero quiero decirte que tu vida y mi vida en Cristo no es solamente un texto, un salmo, una porción de la Biblia. No es solamente un canto que nos gusta mucho y hasta lloramos. Y después de que leemos esos versículos de fidelidad a Dios y cantamos esos himnos o cantos de nuestra fidelidad a Dios,
ay, quedamos como en un éxtasis y decimos, Señor, ahora sí de aquí en adelante, ya no te quiero fallar. Hay otro canto que dice, no quiero volver atrás. Jesús, amigo mío, quédate conmigo. No quiero volver atrás. ¿Qué es esto? Otra expresión de fidelidad a Dios que le estamos prometiendo. Pero quiero decirte una cosa, familia. Que tu vida no es un texto. Tu vida no es un canto de fidelidad. Tu vida y mi vida no es solamente una promesa de que yo quiero ser fiel. Porque la promesa de Dios se cumple día con día de su fidelidad. No es una promesa, familia. Como yo a veces les digo, cuando dicen, es que usted hizo esto y me imagino que así, yo les digo, a ver, espérame tantito, espérame. ¿Qué? Yo no soy una imaginación, ni mi vida es una imaginación. Si no crees lo que te digo y lo que ves, y quieres creer lo que te imaginas, bueno, yo no soy una imaginación, yo soy una realidad que Dios creó y la trajo aquí a la tierra. Familia, nuestra fidelidad a Dios ya no tiene que ser una imaginación, no tiene que ser una promesa ya a estas alturas de nuestra vida espiritual, ya tiene que ser un hecho, ya tiene que ser un hecho. Porque el Señor va a venir, así como llegó el dueño del dinero con estos servidores, va a venir. Y a lo mejor yo no estoy bien seguro. A lo mejor sí vamos a tener que entregar cuentas. A ver, tú te di esto, a ver, sí, te di cuentas. Pero antes de entregar cuentas, primero va a ver qué nivel de fidelidad tuvo Daniel hacia mí. No, pues el 3%, no, ni pedirle cuentas. ¿Qué? Pues para haber enterrado como el que le dio uno. Si tú no le eres fiel y tienes el nivel correcto de fidelidad a Dios, familia, yo te sugiero que hagas un recuento en tu vida y yo en la mía. Y a ver, hay una escritura que es un canto, que dice, aviva nuestros días como al principio. Permítenos lleguemos al primer amor. Que enfermos sanen y las almas salven. Y el fuego de tu espíritu descienda hoy. Qué bonito, ¿verdad? Pero nomás es un deseo que si Dios lo cumple, nosotros ya no cumplimos. Familia, ¿cómo está tu nivel de fidelidad a Dios? Si vemos, el dueño del dinero honró igual al que ganó 5 y al que ganó 2. Los honró igual. No dijo, bueno, tú ganaste 5, me entregas 5 más 5. Bueno, tú te vas a sentar en la zona VIP. Bueno, tú me entregaste 2 y 2 que te di, me regresaste los 4. Bueno, tú te sientas ahí en las gradas. No, ¿qué les dijo a los 2? ¿No les dijo lo mismo? El de 5 le dijo, entra al gozo de tu Señor. Al de 2, ¿qué le dijo? Entra al gozo de tu Señor. Los 2 recibieron la misma paga, por decirlo así. Y los 2 tenían derecho a disfrutar del gozo de su Señor. Por lo cual aquí nos damos cuenta que en Dios, pues es bueno multiplicar. Claro que sí es bueno multiplicar. Pero la fidelidad es la que nos va a dar la honra, no tanto el trabajo. Que como dijo Jesús, ¿no? Es necesario que hagas esto sin dejar de hacer aquello. Familia, reflexionemos cómo estamos. Nuestra vida es es mucho más que cantos bonitos, que salmos bonitos, que partes de la Biblia de fidelidad bonitos. Es mucho más. Ahí en la Biblia encontramos, y no lo sabemos de memoria, que la fe sin obras no vale.
es muerta. No vale, es muerta. Y asimismo, con la fidelidad a Dios, de nada sirve que decimos que somos fieles a Dios, que aquí estamos, yo hago esto, aquello, hago lo otro, aquí y acá, y que somos fieles si no hay nada que lo avale. Pero ¿le eres fiel a Dios? Qué bueno, gracias a Dios, gracias a Él. ¿Pero qué lo avala? ¿Lo que haces o tu fidelidad a Él? ¿Qué implica la fidelidad a Dios? Muchas cosas implica. La fidelidad a Dios es que en la riqueza, en la pobreza, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, yo no me muevo de mi lugar para con Dios en cuanto a mi fidelidad. Has podido decir, Señor, si no me sanas, tú para mí eres el mismo. Yo no voy a dar un paso atrás. Y si me sanas, sigo caminando. Y si no me sanas, sigo caminando. Señor, si no me das el trabajo que quiero, yo sigo caminando. Tú eres el mismo para mí. Aún la palabra lo dice, que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero hay veces que nosotros lo vemos diferente porque pensamos que no nos ha contestado y que Él no es fiel. Hay quienes dicen, es que yo siento que Dios no me escucha. No, Dios no me escucha. No, el que no escucha eres tú. ¿Por qué? Porque seguramente tu nivel de fidelidad está bajo y no es suficiente para que puedas escuchar o recibir lo que Dios tiene para nosotros. Familia, quiero remarcar esto. La fidelidad a Dios es muy semejante a la fe. No podemos hacer a un lado la fidelidad a Dios por cualquier problema, por cualquier situación, por cualquier circunstancia adversa en nuestras vidas. No debemos de dejar que mengue, pero nadita nuestra fidelidad a Dios. Porque aún la Biblia lo dice, que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Si lo hemos leído, búsquenlo. Él no va a cambiar. Él nos ve igual, pero muchos no lo vemos igual. Y nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores, como tú te sientas, que yo te recomiendo que ya estés en el nivel de hijo de Dios. No es bueno decir, es que no sé, es que no puedo, es que soy débil, es que no soy capaz, es que no tengo, y etcétera, etcétera. No es bueno decir eso. No debemos decir, es más, no debemos decirlo. Dios no nos da ni nos dará lo que Él sabe que no vamos a soportar. Y lo vemos aquí, regresamos al versículo 15. Aquí lo vemos. Dios no nos va a dar nada que no soportemos. Dice la Biblia que Dios no va a darnos prueba más dura de la que podamos resistir. Y junto con la prueba da la salida. ¿Y qué dice en el versículo 15? A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro 1. Mucha atención. Después de la coma. A cada uno le dio conforme a su capacidad. ¿Te das cuenta? Imagínate que el patrón le hubiera dado los 10 al que le dio 1. No, al que le dio 10 es porque sabía que tenía la capacidad de poderlos trabajar. Al que 2, pues sabía que tenía la capacidad. Y al que 1, sabía que tenía la capacidad de duplicarlo. Y yo quiero decirte una cosa. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, es porque Dios también nos está dando la capacidad para desarrollar un papel de hijos de Dios, de excelencia, aquí en la tierra. No hagamos menos a Cristo.
Dios no te va a dar más de la capacidad, de lo que tú ya eres capaz, porque esa misma capacidad que tú tienes, quiero decirte que Dios te la dio. No es logro nuestro al 100%. Dios nos da la capacidad y nosotros la trabajamos. Somos los responsables de trabajar esa capacidad. Y el que dio uno, al que le dio uno, pues mira, pues no lo quiso trabajar. Porque bueno, aquí lo dice la Biblia. ¿Sí? Dios nos dio el talento con la capacidad para poderlo trabajar en nuestra vida. Ahora bien, ese talento que es Cristo en nosotros, para trabajarlo y entregar buenos frutos, ¿sabes cuál es el mejor fruto que vamos a dar? Y ahí es donde se nos va a descubrir nuestro nivel de fidelidad cuando entremos al reino de los cielos. Y quiero aplicar cuando les dice, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué bueno, fulanito, sutanito, fuiste fiel, ¿sí? Pudiste haber hecho esto y esto otro, sí, pero no pudiste. Pero fuiste fiel. Y este es el mayor talento que yo te di. Fuiste fiel. Entra al gozo de tu Señor. Entra a mi reino. ¿Sí me explico? Esto no quiere decir que no vamos a trabajar en la gran comisión, cuando menos. Ir por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Pero bueno, qué lamentable que al que le dio un talento no quiso practicar su capacidad y mucho menos intentó explotar esa capacidad de fidelidad. No la quiso, fue y la enterró. No vamos a leer esto, pero yo te recomiendo que terminando lo leas o cuando tengas tiempo, lee ahí de Mateo 25, los versículos 24 al 31. Vas a ver la desgracia de este hombre que se la generó a sí mismo por no haber trabajado el talento. Fue y lo enterró. ¿Cuántos cristianos nos ven como cristianos, pero tenemos enterrado el talento? Tenemos enterrado a Cristo en la casa. No somos capaces de decir, soy cristiano porque pues se van a burlar de mí, el bullying, y que esto, y que el otro. No creo que si decimos que somos cristianos en la calle, si es necesario decirlo, no creo que vayamos a sufrir más de lo que sufrió Cristo en la cruz. Alguien dijo, tus hechos hablan tanto que no me dejan oír lo que dices. Y alguien aplicó, no está cambiando la versión de la Biblia. Ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Y si es necesario, pues habla. ¿Esto qué es? Nuestros hechos hablan. Nuestra fidelidad es la que Dios, ve más Dios. No es que Dios no vea lo demás, pero nuestra fidelidad la ve Dios. Qué tremendo de este siervo inútil. Puso puros pretextos para no trabajar y mucho menos para hacerle fiel a Dios. Y te menciono uno, lo vas a leer, te menciono uno de los pretextos y puso al siervo como pretexto. Y en este caso aplicando a Dios, a Cristo como pretexto. Señor, es que yo sabía que tú eres muy duro, que eres muy soberbio, muy soberbio y no perdonas. ¿Cuándo Dios no nos ha perdonado? ¿En dónde dice la Biblia que Dios es malo? Pero se agarró de su Señor y le dijo, es que yo sé cómo eres y tuve miedo y mejor lo enterré. A ver, si sabes que yo recojo donde no esparcí, si sabes que yo levanto la cosecha donde no sembré, aún por eso, por miedo hubieras puesto a trabajar el talento. Puros pretextos. Por eso les digo, no es bueno decir, no puedo, no soy, no tengo que esto y que esto que lo otro. Es que no sé leer, es que no sé escribir, es que no sé esto, es que no entiendo muchas cosas. ¿Quién te dijo que tienes que entender todo lo que escuchas? Y nos lo han predicado.
¿Quién te dijo? Es que no sé leer. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no por el leer. Pero imagínate si nada más es así, nosotros sabemos leer. No, hombre, pues hay que explotar nuestra capacidad de fidelidad a Dios. Recuerda que la fidelidad es la cualidad requerida para dar frutos en la tierra y en el cielo. Y termino con esto. Cristo representa al hombre que se fue lejos y le encargó a sus siervos sus bienes. Y los siervos a los que se les encargó el dinero representan a los cristianos. Los dos representan al cristiano que, conforme al grado de responsabilidad, dieron fruto. Y el otro representa al cristiano que no quiso explotar su fidelidad, mucho menos su nivel de responsabilidad. Les dejo esta palabra en su corazón. Meditemos, mejor dicho, qué nivel de fidelidad tengo para con Dios. O me conformo con cuando ya me siento mal y que cometí el error y decirle, Señor, sí reconozco mi pecado, sé que ya no te fui tan fiel como dije, pero de aquí en adelante yo te seguiré, no importa lo que pueda venir. Yo te recomiendo que si no estamos en la condición de cumplir con lo que cantamos, mejor ni lo cantemos, inclusive lo que leemos. Si no estamos en ese nivel de poder cumplir con lo que cantamos, lo que decimos y lo que leemos, y solamente queda en promesa, yo quiero decirte que no es así. Tu vida no es una promesa, es una realidad, como Cristo es una realidad en nuestra vida. Y bueno, yo lo puse como título: mi fidelidad a Dios no es una promesa. Mi fidelidad a Dios no es una promesa. Si tú lo quieres buscar o recordar o compartir con alguien más, lo buscas así. Mi fidelidad a Dios no es una promesa. Y tu vida no es una promesa, es una realidad. Mucho menos una imaginación. Les dejo con esta reflexión, familia, y espero que Dios haya hablado a tu corazón. Olvídate del que me predicó, pero que Dios haya hablado a tu corazón. Dice la Biblia que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Si esto que se escribió, que los días son malos, hace aproximadamente 1900 años, por decirlo así, ya eran malos los días. Imagínate hoy en día. No podemos perder el tiempo y estar pensando de que mi fidelidad a Dios ahora sí, y cada 8 días, ahora sí, aquí estoy, Señor. Pasan 8 días y volvemos a la misma, pero cada vez vamos más para abajo, para abajo, para abajo. ¿Sabes qué? De aquí en adelante vamos a seguir de frente, sin desmayar, siéndole fieles a nuestro Señor. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.